Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan. Muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente la colaboración de ustedes para que este canal pueda continuar transmitiendo programación de calidad para todos ustedes, llevándoles como siempre tratamos de hacer, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina Señora, Emperatriz de América, con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos proteja, nos ilumine y nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y frente a los enemigos que tiene nuestra patria, internos, externos, los que tiene nuestra Hispanoamérica, nuestra línea de pensamiento, nuestra fe católica y particularmente este canal, le pedimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito lo que tiene que ver esto que se está llevando a cabo, la guerra, ¿no?, entre Israel e Irak. Por supuesto se ha sumado Estados Unidos en esta guerra, con una presión brutal por parte de la AIPAC, ¿no?, que es tipo la DAIA argentina en Estados Unidos, que mueve mucha plata, mucha influencia, mucha gestión, ¿no es cierto? Y efectivamente ha logrado, después de conversaciones, como hemos hecho el programa con Héctor Juliano, muy interesante también, de conversaciones que había para analizar el tema nuclear de Irán, etcétera, y después todas las traiciones que hacen dentro de lo que es la organización IAEA, que es la que se ocupa de las cuestiones nucleares, con este argentino que la dirige, y que aparentemente, bueno, las conversaciones fueron truncadas, truncadas no, se iban a llevar a cabo 2 días después, pero 2 días anterior a la reunión, Israel bombardea Teherán, Irán, y avanza, ¿no es cierto?, con sus misiles y su presión para evitar que haya ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de tranquilidad ni paz, ¿no es cierto? Irán estaba muy lejos de armar la bomba atómica, muy, muy lejos. Siguen diciendo de que el poderío nuclear, tenía la bomba y qué sé yo, y bueno, y esas cuestiones han llevado adelante, ¿no es cierto?, esta acción bélica tremenda de ira que lleva Irán contra todos los que se oponen, especialmente todos sus vecinos. Estados Unidos entró, primero que iba a entrar en discusión, después que había que matar al presidente, después si lo mataba, si iban a esperar matarlo o no lo iban a matar. Esas cosas que uno parece absurda, pero que estamos escuchando hoy en día en el mundo de hoy, que parece absurdo. El bombardeo norteamericano, ¿no es cierto?, con toneladas de bombas para destruir los búnkers donde se supone que tenían tratamiento nuclear. 3 de las bases importantes que tiene Irán han dicho que con gran festejo que han logrado. Israel sigue bombardeando Irán, y esto también afecta un poco no solo a esas relaciones, la tranquilidad en Medio Oriente, sino también todo lo que tiene que ver con el BRICS, que de alguna manera, ¿no es cierto?, estos obstáculos, ¿no?, de Teherán, especialmente Irán, que provee petróleo a Europa y particularmente a China para su desarrollo, puede llevar a los BRICS a tomar una actitud. Y también vamos a tratar el tema de Milei, ¿no? ¿Cuál es el rol de Milei en todo esto? Mandó cartas a Israel, ¿no es cierto?, felicitando y compadeciéndose por los ataques de Irán, especialmente tratando de un hospital que Netanyahu planteaba que habían destruido un hospital, cuando Netanyahu destruyó prácticamente todos los hospitales, todos los sectores que podían existir en la franja de Gaza, ¿no?, en Palestina. Así que bueno, todo eso, lo que estamos viendo en un mundo aberrante de hoy en día. Vamos a tratar esto, especialmente el abuso de poder, ¿no?, que tienen todos, de alguna manera. Nuestro presidente, el presidente de los Estados Unidos y especialmente Israel con Netanyahu. Vamos a tocar este tema con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Bueno, como dijimos, para tratar estos temas, Carlos Joseaga. Carlos, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muy contento de estar en TLV1, aquí, con la expectativa de que nos escuche la gente y podamos tener después un
un feedback muy nutrido sobre estos temas, que son bastante preocupantes, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, esto es un poco como pensarlo juntos, ¿no? Para que tampoco es que estamos dando toda gran información, simplemente también analizando, dando un punto de vista desde un lugar coherente, con sentido común, frente a la política que se lleva adelante a nivel mundial y especialmente en este trato que trata de Irán, Estados Unidos, Israel, ¿no es cierto? Bastante complicado. Una de las cuestiones que habíamos empezado, ¿no? Vos habías propuesto, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de guerra? Vemos opciones de guerra o cómo se podía pintar el panorama, ¿no? Como se venía, como dije en el inicio, que bueno, que había tratativas, que había puesto toda la voluntad de Irán en hacer todos sus deberes y que fue traicionado, tanto sea por Rossi, ¿no es cierto?, del Instituto de la Organización Internacional de Energía Atómica, y sumado a eso las actitudes de Israel, obviamente, y Estados Unidos, que parece salido de la galera, ¿no es cierto?, que sabemos que es el perro que los israelíes utilizan para morder, para atacar, y bueno, y vemos que esto cambió de proporciones, ¿no es cierto?, pero había opciones para Irán. ¿Tenía opciones de algo o esto ya era una trampa armada a propósito para terminar con un desafío más que busca Israel para hacer el gran Israel que tiene tanto planeado en sus, en sus diatribas mesiánicas y religiosas? Mirá, Juan Manuel, con el diario del lunes, que es lo que tenemos hoy, no cabe ninguna duda de que había un plan y que ese plan se cumplió parcialmente, diría yo. Y se cumple parcialmente por diversas razones. Es decir, primero y principal porque tras el ataque israelí, el contraataque o la reacción iraní fue muy solvente y precisa, o sea, y tenían armas que ni los israelíes sabían que tenían, y tienen aliados de suma importancia. Entonces el resultado no fue como en las aventuras anteriores, la guerra de los 6 días, el Yom Kippur y todas las veces que Israel atacó Siria o Líbano, donde hizo lo que quiso, o con los pobres gazatíes, con los que está cometiendo un genocidio. Es decir, en este momento se encontró con un estado importante, bien armado, que hizo caer la famosa cúpula de hierro y lo bombardeó. Es decir, Israel ahora es un país que tiene un 30% del territorio completamente destruido, que es una barbaridad. O sea, Netanyahu, si hay una cosa que consiguió, destruir Israel desde este punto de vista. Ahora, el ingreso de Estados Unidos se debe a otras razones. Es decir, el ingreso de Estados Unidos, en la parte política, hay que considerar algunos aspectos que a lo mejor los que nos escuchan no los conocen. Los 4 principales aportantes a la campaña de Trump son 4 reconocidos sionistas, miembros del AIPAC, que el AIPAC es la organización pro-israelita que está en los Estados Unidos y tiene un poder político inmenso. Hace ¿No? lobby, se dedican al lobby. Es el lobby sionista, como se lo Sí. conoce más popularmente. Bueno, ese es un dato. Es decir, estos 4 fueron los principales financistas, pero además son financistas de los 2 partidos y tienen a su lado comprado representantes y senadores prácticamente en una mayor cantidad que el propio Trump. O sea, hoy el AIPAC domina el Congreso norteamericano más que el gobierno norteamericano. Y esto inclina las cosas ahí. Por eso Trump, cuando hace este ataque, ni siquiera le pregunta al Congreso, como debió haber hecho. ¿Qué le va a preguntar si ya sabe que la mayoría de la gente está comprada por el iPad? Él lo sabía de memoria eso. Eso es así. Por otro lado, está con un 80% de opinión pública en contra de esta guerra, que es todo un problema para Trump. Entonces Trump quiso hacer como una cosa quirúrgica, quiso cumplir los compromisos que tenía con esos 4 donantes, quiso cumplir el compromiso que tenían los otros políticos con el iPad, y entonces dijo, bueno, voy a bombardear así, y con esto damos por concluidas las cosas. Ahí se abre un escenario complicado, porque no es lo mismo que piensa Netanyahu, que tiene el control del iPad.
Es decir, si se va a hacer algo en este asunto, depende mucho de lo que quiera hacer Netanyahu, no de lo que quiera hacer Trump. Esto es importante conocerlo, porque esta es la cuestión interna dentro de los Estados Unidos, donde además hay otro tipo de problemas. Es decir, hoy, por ejemplo, la deuda norteamericana, que como todos sabemos reside igual que la nuestra en determinados fondos de inversión y grupos de poder, donde el AIPAC y otros intereses similares pesan un montón, ha crecido de una manera sideral y está al borde de una crisis total. Están Los Ángeles y 18 ciudades militarizadas al borde de disturbios permanentes. Es decir, la situación no es buena para Trump. Y no sería muy bueno que se dijera, por ejemplo, que el ataque no resultó efectivo, como quiso decir en el primer momento. Ahora ya hay publicaciones en Estados Unidos, como el Washington Post y otro, que dice que en realidad no le hizo tanto daño a Irán y que las centrifugadoras, que son lo que ellos querían destruir, habían sido mudadas varios días antes de los lugares que bombardearon. Por otro lado, se abre también el otro espectro, que es el iraní. El iraní concitó apoyos internacionales. Es decir, específicamente uno mira el caso particular de Pakistán, que es una potencia nuclear, que dijo, bueno, si a Irán lo atacan y utilizan armas nucleares, nosotros vamos a atacar a Estados Unidos o al que sea con armas nucleares. Pakistán. Pero Pakistán no es Pakistán solamente. El plan nuclear pakistaní bélico, no estoy hablando de las centrales atómicas, sino de la parte bélica, el plan nuclear es en realidad un programa chino, financiado por China y llevado adelante por científicos, entre otros rusos y demás. Entonces, Pakistán no es un agente, digamos, en este conflicto que dijo, bueno, soy solamente un aliado de Irán. No, Pakistán está defendiendo los intereses de las otras potencias, en este caso, como son las guerras proxies, utilizando una amenaza bastante fuerte. Y el tercer tema que le preocupó mucho a China y a Rusia y a muchos países es el asunto del anuncio, que después no se cumplió en el día de hoy, del cierre del estrecho de Hormuz. Porque los principales afectados serían básicamente China y sus aliados. Entonces, es una especie de conversación que hubo ahí. Y ahora, hoy, hace unas horas nada más, se produjo un nuevo ataque de Irán, esta vez sobre las bases norteamericanas, en Qatar, en Siria, en varios lugares. Estos ataques aparentemente han sido pactados. Por lo que yo estoy viendo, han sido pactados porque muchas de esas bases habían sido desalojadas antes. Pareciera que Irán les avisó a los norteamericanos que iban a disparar sobre esas bases y que sacaran a la gente para evitarse el problema de que empiecen a llegar las bolsas y la cosa se complique, ¿no? En realidad, si se llega a la paz en estas condiciones, sin que Irán haya sufrido grandes daños en sus instalaciones y sin que haya habido otra cosa que la destrucción de gran parte de Israel, es el triunfador de esta guerra, ¿no? Irán. Si llega a ser que el pacto llega. Por eso te digo que es importante pensar que todavía el capítulo no se cierra, porque está la última palabra la va a tener Israel, como lo hizo cuando atacó, a pesar de que Estados Unidos no lo quería hacer. Él atacó primero para generar el conflicto. Ahora, si se acepta la paz en esta situación, Netanyahu está listo, porque ¿qué consiguió? Consiguió que se destruyera un pedazo grande de Israel, consiguió que todo el mundo supiera que la famosa cúpula de hierro no sirve para nada, consiguió además que Irán se borre del sistema de contralor del Tratado de No Proliferación Nuclear, porque ahora no, ¿qué justificación tenés para quedarte ahí si te bombardean igual? ¿Cuál es el problema? Entonces ahí y se genera todavía un área de proliferación nuclear donde antes no existía, ¿no? Y una alianza, o sea, esto, si Estados Unidos pensó, que yo creo que sí, en pegarle a los BRICS, porque justo ahí en el medio, Irán es una pieza importante en el juego de los BRICS, geopolíticamente hablando. Entonces, Irán había que destruirlo para debilitar el paso de China con la ruta de la seda en ferrocarril, la posición de Rusia por detrás y un montón y debilitar este nuevo juego económico que ellos querían hacer. Es decir, la verdad que visto así le salió mal. El estrecho de Hormuz no se cierra porque China no lo quiere. Es más, hasta hace unas horas, en los mapas de movimientos marítimos
se veía como que los barcos no se animaban a pasar, hasta que después del bombardeo de hace minutos, ese bombardeo que yo le llamo la guerra conversada, que es muy común en Oriente Medio, según algunos analistas, es bastante práctico, se practica mucho, quiero decir, ese sistema de avisar y decir, bueno, tenemos que todos quedar bien, entonces vamos a tratar de terminar esto de una manera honorable. Entonces, bueno, los bombardeos, después de los bombardeos los barcos empezaron a circular y a pasar tranquilamente por el estrecho de Hormuz. Antes de eso se habían dado vuelta y empezaban a alejarse de la zona. Eso indicaría como que hay una instrucción o hay una conversación de algún tipo. De todas maneras, este conflicto no se va a terminar ahí. Los europeos están literalmente locos pensando que la OTAN debe intervenir en este asunto, y es una problemática muy grande. Y Rusia, por supuesto, se vio beneficiada indirectamente porque al prestarse atención a este conflicto le permitió avanzar un montón en el conflicto ucraniano, ya apuntando a sacarlo a Zelensky, ¿no? Claro. Ahora, si el plan de los israelíes y de los norteamericanos en algún momento fue hacer colapsar el régimen de los ayatolás, le salió terriblemente mal. Claro. Bueno, ya van anunciando como que, bueno, le queda poco tiempo al régimen, como que va a cambiar el régimen. Es decir, están jugueteando en eso como para tratar de debilitar. Bueno, como decía, salgan de Teherán, váyanse, ¿viste? Como generar el caos desde afuera para que cunda el caos en Teherán y en grandes ciudades, para que la gente salga, y entonces eso forma parte del generarles el conflicto interno. Ahora, ¿qué pasó al final con Corea del Norte, que también estaba diciendo si afectan podemos llegar a entrar? Ahora Irak, parece que hay movilizaciones internas, no tiene fuerza Irak, pero bueno, hay fuerzas internas, ya reacciones muy, muy profundas en muchos de los países, ¿no?, del Medio Oriente. Bueno, hay países, claro, Corea del Norte de un principio que también dijo que iba a utilizar armas nucleares en defensa de Irán. Esto lo manifestó como una alianza y eso quedó fijado ya. Y el canciller iraní se fue a Moscú, estuvo en Naciones Unidas, después estuvieron Xi Jinping y Putin haciendo declaraciones condenando totalmente la acción israelita, específicamente la iniciativa de atacar a Irán y lo que está pasando en la Franja de Gaza. O sea, estas condenas internacionales son lapidarias, ¿no? Es decir, estamos hablando de países que son potencias muy grandes y que hoy representan poblacionalmente más de las 2/3 partes. O sea, cada vez está más solo Israel y Estados Unidos en este asunto. Y Estados Unidos tampoco le está yendo muy bien, porque imagínate vos que ahora ya se publicó en el Washington Post que el ataque no fue para nada efectivo. ¿Cómo lo va a vender Trump esto? Va a decir, bueno, ya está. A la otra cosa, vi al vicepresidente norteamericano decir que esto no era un inicio, que Estados Unidos no estaba entrando en una guerra, que era solamente una operación militar contra determinados objetivos nucleares y que después de eso ya se terminaba la guerra. Pero en realidad demuestra una debilidad muy grande por parte de Estados Unidos en este asunto. No es fortaleza esto. Las cosas no le están saliendo. Y además, cuanto más se meta en este conflicto, más se va a enfrentar con su población, porque si el 80% rechaza este tema, como ya está visto en las encuestas, está Trump haciendo una jugada muy arriesgada y muy peligrosa para él. Todo por cumplir los compromisos con sus 4 grandes sponsors políticos, que eran este grupo de sionistas, y con el AIPAC. Es decir, por cumplir con eso, está exponiendo su gobierno a un fracaso tremendo, ¿no? Porque tampoco está teniendo éxito en lo económico, porque lo único que ha hecho es aumentar la deuda sin freno y presionar ahora a los europeos para que paguen ellos los gastos de la OTAN, que es otro tema que se está debatiendo en Europa. Hay muchos países que se quieren salir de la OTAN, entre ellos España. Es decir, son países. El otro tema que curiosamente a mí me llamó la atención, no tengo nada para responder, si me preguntás por qué será, no lo sé, pero que me llama mucho la atención ha sido el miedo de los británicos en este asunto, ¿no? Porque el primer ministro salió aterrorizado a decir, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no hicimos nada, no vamos a participar en ninguna guerra, nosotros esto lo vemos como una cosa entre 2 países que nada que ver con nosotros, o sea, todo con un gesto temeroso. Es decir, ¿a qué obedece
ese temor británico, qué sabrán o qué información de inteligencia tendrán que les preocupa muchísimo que no se los vea metidos en esta ensalada, ¿no? Es llamativo, eso es una cosa llamativa, la puede ver cualquiera que busque las declaraciones del primer ministro británico con respecto a esto, y el tipo actuó con una manera que nosotros conocemos a los ingleses como actúan, porque los hemos tenido de enemigos y los seguimos teniendo de enemigos y los vamos a seguir teniendo de enemigos por muchos años más, ¿no es cierto? Es decir, los conocemos y sabemos que no es de suyo ese tipo de actitud tan, yo diría, temerosa, ¿no? Al contrario, son fanfarrones, arrogantes, es decir, no vi el británico normal, vi un británico muy asustado. ¿Y eso Quizás contagia al resto de los líderes europeos, de los presidentes europeos, primer ministros? ¿Ves algo como que va a contagiar eso? Porque acordate cuando Rusia dijo, si esto se complicaba en Ucrania, y obviamente esto lo va a afectar de alguna manera el tema Irán, el tema de Israel, es muy probable que también, él había dicho, uno de los puntos principales a los cuales nosotros íbamos a ir en contra era bombardear Londres. O sea que... Sí, ¿no? lo manifestó Putin, y lo manifestó porque tiene misiles de una velocidad tal que en pocos minutos puede alcanzar cualquier capital europea. Pero también es cierto que el avance ruso ya está terminado. O sea, lo único que falta es reconocerle a Rusia que ganó la guerra y se terminó. No hay ya, los europeos que están en belicistas son Macron, por una parte, pero ya el resto no los está acompañando, porque está todo el cuestionamiento de quedarse o no en la OTAN en este momento. Y tiene una lógica esto, porque la OTAN fue creada en contra del Pacto de Varsovia, que hace 30 años que no existe. Entonces tienen un enemigo, entonces inventar que Rusia está haciendo todo lo de Ucrania únicamente para conquistar Europa y invadir toda Europa es un disparate completo, porque en realidad fue la OTAN la que provocó el conflicto cercando a Rusia y tratando de meter a Ucrania dentro de la OTAN. Una cosa que le habían prometido a Rusia que nunca iba a ocurrir. Entonces la reacción rusa en este caso es sentirse mínimamente amenazados, pero amenazados muy seriamente, porque en el fondo tener a la OTAN ahí. Entonces, bueno, esta fue lo que produjo esta guerra. No salió de cualquier lado. Y a esta situación yo creo que muchos líderes europeos deben estar, los pueblos sobre todo, están pensando que cuál es el sentido, porque ahora tienen que pagar ellos el 5% más de presupuesto, sacar de otros lados, o sea, están como la Argentina en ese sentido, o sea, están recortándole, van a tener que hacer un recorte de presupuesto gigantesco para pagar la deuda que tienen, que ya se hizo también muy grande, porque además se desindustrializaron, empezaron a comprar gas a 20 veces más el precio que pagaban los rusos, además de eso, ahora tienen que comprarle armas a Estados Unidos con ese 5% más de presupuesto, que es el doble o el triple del presupuesto militar que tienen ahora. Y eso significa quitar de educación, quitar de salud, quitar de los beneficios del estado del bienestar. O sea, las clases medias europeas se van a caer con un piano a raíz de estas medidas. Yo creo que hay gente dentro de Europa que ya se dio cuenta y dice, bueno, salgámonos de la OTAN. ¿Qué hacemos acá adentro? Es decir, eso está en este momento en muchos lugares, muchos sitios que uno ve de gente especializada europea cuestionando todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Mientras tanto, la von der Leyen y toda esa gente lo único que hace es un negocio más o menos como el de Patricia Bullrich, para que nos demos una idea a los argentinos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, teniendo un pariente que compra y vende armas, compra y vende servicios de inteligencia, compra y vende, bueno, eso es lo que hace la von der Leyen y el grupo de los europillos, como le dicen ahora, en Europa, ¿no? Están en eso. Vos sabés que Sí. eso está claro. Lo que bien decías, poniendo un paralelismo de lo que hizo la NATO o la OTAN con Rusia, es lo mismo que está haciendo Israel con todos sus vecinos. Exactamente lo mismo. Claro, pero si hoy se termina esto, o si no se escala, digamos, si Netanyahu no logra escalarlo, porque tiene alguna posibilidad de hacerlo, pero bastante remota si Estados Unidos no lo apoya, pero si Netanyahu no logra escalarlo, Israel va a quedar todo a merced de sus enemigos que lo rodean. Es decir, por eso viene todo este cuento
digamos, mire, cuento, con esta idea de que vinieron estudiando la Patagonia un montón de soldados israelíes vestidos de mochileros, haciendo un montón de cosas, que a nosotros nos lo informaron los chilenos, porque del lado chileno pasaba lo mismo, ¿no? Y el famoso mapa donde Milei, la hermana y otros funcionarios argentinos con el mapa de la Patagonia sobre la mesa y Netanyahu medio como eligiendo los lugares, eso se ha visto en todas las redes. Es decir, eso es porque, ¿qué pasa si Israel no puede con sus vecinos y termina perdiendo un conflicto militar y Estados Unidos no le puede brindar el paraguas que le venía brindando hasta ahora? Es decir, va a tender a perder todo el espacio político que tenía y también geográfico. Es decir, va a haber una reacción. Y esto, el único derrotado en grande va a ser Israel en todo esto. ¿Y qué van a hacer los israelíes? Bueno, algunos dicen hay que sacarlos de ahí para llevarlo a otro lado. Sí, esa es una de las ideas, ¿no? Debe estar Milei metido en eso, porque para eso llevó el mapa, ¿no? Ahora vamos a tocar ese tema, por supuesto. Vamos a ir a un pequeño corte que me gustaría también, ¿no?, a analizar que sí, efectivamente, ¿no?, si este plan Andinia también tiene que ver, si esta nueva aerolínea, nuevo enlace, ¿no?, con Israel puede implicar algo, si las jubilaciones, estas cuestiones que se plantearon, ¿no es cierto?, también para reconocimiento de acá, si podía ser, si existía la posibilidad de una venida de un monto grande, ¿no es cierto?, de evacuados, entre comillas, de Israel para venir a la Patagonia. Es decir, hay varios temitas de esos que corren riesgo ya y que mucha gente está en contra de Netanyahu, no tiene a favor a todo, pero como es un demento, un psicópata, probablemente no escucha a nadie y bueno, esto va a traer cola. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Dale. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Carlos Joseaga. Carlos, te planteaba, ¿no?, estas disyuntivas que fueron tratadas también, supongo,
porque después cuando vino a Israel, el presidente Milei planteó el tema de, bueno, una nueva aerolínea que iba a comunicar, ¿no?, con Israel, el tema de las jubilaciones y pensiones para los israelíes que vengan para acá, más existía la posibilidad de una evacuación frente a lo que está viviendo Israel. Eso por un lado. Pregunto si es posible, pero la pregunta primera, ¿Israel, antes de perder, es capaz de prender fuego Roma? Yo creo que no podría hacer eso fácilmente sin ser totalmente destruido. Es decir, porque está jugando... El problema de las armas nucleares, nosotros hicimos un programa hace como 7 meses sobre el particular de las armas nucleares. Las armas nucleares, si bien se utilizan dentro de la disuasión como un acto de defensa, cuando se ponen en marcha ya dejan de ser eso. Son armas que terminan asegurando la destrucción mutua de los contendientes. O sea, si Israel quisiera o hacer el operativo Sansón y todas esas cosas que está diciendo, primero que hay que ver si tiene la capacidad para lanzar con seguridad un arma nuclear. Segundo, que es dudosa. Segundo, su plan nuclear es un plan nuclear, me refiero al militar, es absolutamente clandestino. O sea, a Israel se le tolera eso como no se le tolera a ningún otro, porque todos los demás siempre son amenazados con destruirle las armas nucleares, con bombardearle, pero a Israel se le permitió. Pero eso no significa que tenga posibilidades fáciles de poner eso en marcha, sí, sin autodestruirse. O sea, esa es un arma que se utiliza en general como cuestión de último recurso frente a la destrucción inminente del Estado. Es decir, que es lo mismo que dicen los rusos o los norteamericanos o los chinos. La cantidad de armas no parece ser tan elevada como las dicen. Ahora, si uno seguía por lo que dijo en su momento la Fundación Carter, entonces tendría casi como 500 armas. Hay que ver de qué potencia y qué características tienen. Tampoco Irán le bombardeó las instalaciones de Dimona. A mí eso me llamó la atención y pensé que, bueno, que ahí estaba esa conversación típica del Medio Oriente, ¿no? Es decir, bombardear cosas, pero no eso, porque eso es demasiado importante como para atacárselo. Y lo mismo pasó con algunas cosas, aunque los israelíes sí llegaron a tocar, después pidieron disculpas, una cosa muy rara, la central de Bushehr. La central de Bushehr es una central nuclear común que terminó de armar Rusia, que en algún momento casi estuvo a punto de armar la Argentina, cuando nosotros estábamos trabajando acá con Siemens, pues fue Alemania la que llevó a la Argentina a la central de Bushehr, que es una central con una historia muy antigua, porque empezó siendo construida por los franceses, después quedó abandonada, después se metió la Siemens a tratar de arreglarla. La Siemens no tenía gente de Alemania para llevarla, vino a buscar gente en la Argentina, hubo una misión de Argentina que estuvo inspeccionando las instalaciones y al borde de tener un contrato para terminarla, después llegó el anti-iranismo durante el menemismo, y entonces se dejó de lado ese contrato, no se llegó a terminar de concretar la negociación, y la tomaron los rusos y la terminaron. El hecho es que ahí sigue habiendo mucha gente de tecnólogos rusos dentro de como 200 dicen que hay en la central de Bushehr, y les cayó un dron en la central, no hizo daño, digamos, a la estructura del reactor ni al domo protector, o sea, no hubo escape radioactivo, no hubo nada, pero Israel se apuró a pedir disculpas, como que fue un error, que eso no va a volver a pasar, una serie de cosas. O sea, son las instalaciones críticas. Es decir, esta es parte de ese diálogo que caracteriza estas guerras. Lo que pasa es que tenés un grupo de energúmenos en Israel, que son esta extrema sionista, donde Netanyahu, según me dicen a mí, algunos que conocen más que yo sobre el Medio Oriente, dicen Netanyahu es el más moderado entre todos. O sea, no quiero pensar como son los otros. Si es el más moderado, los otros son Lubavitch, de la cual muchos son adictos. Ahí estoy viendo que hay una tanda, obviamente, de países que tienen poder atómico, ¿no? Poder atómico, bombas nucleares aparentemente. Estamos hablando de Bielorrusia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Turquía, Italia, Corea del Norte, Corea del Sur, obviamente, Israel, Pakistán, India, Reino Unido, Francia, China, Estados Unidos, Rusia. Ahora,
Algunos tienen 10, 15, 20, 50, 100, 180, 200, 300, 600, 3.000 y 5.000. Pregunto, el nivel de esas bombas nucleares, ¿qué niveles tienen? ¿Son bombas nucleares de destrucción ya todos avanzados? ¿Son bombas nucleares como fue en Hiroshima y Nagasaki que No. destruye Estados Unidos? ¿Cómo es? Sí. No, dentro de la lista que vos hiciste hay muchos países que no son propietarios de esas armas. Ah, Por ejemplo, Alemania. Es decir, no son propietarios ni tienen capacidad de usarlas ellos, porque en realidad son armas norteamericanas, de la OTAN. manejadas están ahí instaladas por los estadounidenses y manejadas por los estadounidenses. Otros países sí son propias. Por ejemplo, Francia es una potencia intermedia. Y Gran Bretaña es una potencia intermedia. Esas son, digamos, países que tienen una capacidad. Ahora, ¿qué potencia tienen? No, son potentes. Es decir, Francia tiene hasta la bomba H, ¿no? Es una bomba muy potente. No son tan potentes como las que tienen los rusos o alguna de las bombas que tienen los chinos y los estadounidenses. Pero esas armas son, en principio, son muy pocas unidades. O sea, cuando uno mira esa cantidad, lo cuentan en cabezas nucleares. Pero no todas las cabezas nucleares son iguales. O sea, las bombas de altísimo poder deben tener muy pocas unidades, incluyendo a Rusia, debe tener 20 o 25. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que debe tener 10 o 15, y así China también debe tener una docena. Esas son superarmas que pueden hacer mucho daño. Ahora, después, todo el resto de las cabezas nucleares se dividen en distintos tipos. Las de Hiroshima y Nagasaki no existen más. Son bombitas al lado de las que se fabrican y están en servicio actualmente. Es decir, ya pasamos a bombas que reaccionan con el hidrógeno del aire. No estamos hablando de bombas que están hechas con plutonio y que tienen una bomba común, que es la que lo detona. O sea, el detonador de la bomba de Hiroshima o Nagasaki es una bomba convencional de TNT o algún explosivo de ese tipo que dispara sobre una carga de plutonio. Entonces produce una reacción en cadena, como la que hay dentro de un reactor, produce la fisión nuclear, y con esa fisión nuclear se descontrola y se produce un estallido fenomenal. Pero no es tan potente, o sea, es más o menos 200 veces menos que la bomba más importante que hay. claro. Nada que ver, o sea, hoy en día son tremendamente más poderosas. Yo creo que el estándar es el de la bomba H, que es más o menos unas 10 o 15 veces un Hiroshima o un Nagasaki. Eso es lo más estándar, lo que se puede hacer. Y después están las bombas nucleares tácticas, que son de las que se hablan en estos conflictos más que nada. Igual desatarían una guerra nuclear, pero son mucho más chicas y son para destruir, por ahí decimos, unas 10 manzanas. No destruir una ciudad entera, sino destruir 10 manzanas ubicadas, esas 10 manzanas y nada más. Después hay otras armas nucleares que no son precisamente bombas, como el sistema del arma neutrónica, así que lo que dispara, más que destrucción explosiva, dispara neutrones, y los neutrones matan todos los seres vivos de un lugar sin romper ningún edificio ni nada. Es decir, ese tipo de arma también existe, y la dominan tanto Rusia, y lo que tienen de importante esas armas es que no necesitan un vector muy, muy grande. Es decir, basta con un misil hipersónico, lo que, digamos, transporta el peso de un automóvil, por decir algo así, y esa sería una cabeza de esa clase que podría matar todo menos sin romper ningún edificio. Claro. Es decir, ese tipo de armas... ¿Eso que chupa el aire? ¿Qué hace? ¿Chupa el aire? No, lo contamina con neutrones, es como una lluvia neutrónica, es decir, los tejidos vivos entran a reaccionar, mientras que las cosas inanimadas, como los edificios, las cosas, no reaccionan de la misma manera que un ser vivo. O sea, es como si uno se irradia, pero no necesita haber una explosión. Si vos te irradiás, vas a un radiólogo que trabaja mal y te mete una dosis de mucho más REMS de lo que soporta tu cuerpo, vos te irradiás y a las pocas horas te morís, porque la reacción en cadena se produce en tus células. Y lo mismo pasa con todos los seres vivos en un área determinada con esas bombas neutrónicas, ¿no? En un principio Estados Unidos, que fue el desarrollador de eso, hubo debate sobre si servían o no, porque el plazo de contaminación y muerte era como de 48 horas.
Entonces decía, ¿qué pasa si vos a una división de tanques del enemigo le tirás eso? Y los tipos saben que en 48 horas van a estar muertos. Dice, lo más probable es que reaccionen utilizando todo el armamento que tengan para destruir a todo lo que se les cruza. O sea, no va a servir para pacificar después, sino para generar un conflicto de una magnitud mayor. Así que hubo siempre preferían la bomba destructiva que no deja nada y no hay reacción a esta que le da 48 horas para hacer todo. O sea, imagínate un tipo que tiene a su merced un botón rojo con una bomba atómica, te la tira también. Porque tiene 48 horas para hacerlo. ¿Vos crees que puede escalar todo esto a un nivel nuclear? Mirá, el conflicto, como todos los conflictos, pueden escalar. En este momento, creo que en este momento mismo están tratando de desescalarlo las grandes potencias, porque no están en condiciones ninguna de estar seguros del resultado de un escalamiento. Pero siempre el factor Netanyahu lo tenés que poner en un costadito como un desencadenante posible de una escalada imprevista, ¿no? No es lo que se pretende, ¿no? Ahora, nuestro papel, estando ahí, Milei, a 2 horas del primer ataque israelí, él estaba todavía ahí con Netanyahu, sentado. Es decir, 2 horas antes del ataque. O sea, no puede decirse que no supiera lo que iba a pasar. Eso sería una tontería, una mentira grande como una casa, ¿no? El otro tema es que él fue y pidió un apoyo a Israel sin saber en definitiva nada sobre la situación real. O sea, es un apoyo ciego, incondicional, como si él fuera un israelita, no un argentino, ¿no? Además intentó, en esta semana, que varias regimientos y bases militares argentinas izaran también banderas israelíes, a lo que los nuestros militares se negaron, ¿no? Y después tenés el papel de Grossi, marcando prácticamente que es responsable de la seguridad nuclear del mundo, y que estaba supervisando las negociaciones. Él le entregó prácticamente a Israel toda la información sobre las personas que asesinaron en el barrio de los científicos nucleares, los nombres de los científicos nucleares. Lo dijo esto, no lo digo yo, lo dijo el coronel, un coronel de la, ¿cómo se llama?, de la inteligencia suiza, hace 2 o 3 días en una conferencia. Es decir, le entregó eso, le entregó la ubicación de los sitios y todas las cosas que en realidad en confidencialidad el OIEA debía manejar para lograr una negociación. O sea, si vos vas a revisar una instalación y te dejan entrar y te facilitan para demostrarte que es una instalación pacífica, después no le podés dar al enemigo de ese país un dato preciso de dónde están las coordenadas, cuánta gente hay trabajando y qué es lo que se ve adentro. Claro. Como hizo, ¿no? Realmente el papel de la Argentina nos desdibuja, no lo merecemos, no merecemos eso. Porque en la historia nosotros hemos sido bastante agredidos por esas mismas normas. Es decir, a nosotros se nos bloquearon cosas, se nos secuestraron cosas en viaje hacia la Argentina durante la construcción de alguna central nuclear. Y la Argentina, bueno, como tenía una tecnología propia, lo supo resolver con sus propios medios, pero nos impidieron acceder a nosotros. Y estuvo siempre la presión para que se firmara el TNP, y al principio fue Tlatelolco, después el TNP y demás. Hay mucho silencio en América del Sur. Es decir, no nos olvidemos que América del Sur fue invadida 56 veces por Estados Unidos. Sí. No fue invadida una vez. O sea, nosotros conocemos mejor que nadie lo que es capaz de hacer Estados Unidos. Y en algunas invasiones, como la de Dominicana y todo eso, fue para cobrar deudas. Y la de Colombia, que dio origen a la doctrina Drago, que fue la que puso fin al método de usar la Fuerza Armada para cobrar deudas y ir a apropiarse de las aduanas hasta cobrarse la deuda o lo que fuera. Es decir, todo eso... Eso lo hizo Inglaterra también en Venezuela, ¿no? Inglaterra en Venezuela también, el mismo caso. También cañonear el puerto de Maracaibo para cobrarse la deuda. Todo eso, bueno, Argentina siempre fue un país que destacó por su... digamos, por su incidencia dentro de la política mundial a base del sistema de la paz, imponer normas morales a la diplomacia, y es decir, servimos para eso. Y ahora con relación... El papel de Milei y el papel de Grossi, realmente lamentable. Sí. No argentino, yo te digo,
está lejos de la argentinidad eso. Es decir, es un papel de una persona que no tiene patria, una apátrida, Sí. un errante. Con relación a lo que te comentaba también en el principio, para ir culminando, el tema de las negociaciones que tuvo Milei con relación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esto puede ser la puerta abierta al Plan Andinia, famoso, ¿no?, que siempre se negó y qué sé yo, pero que siempre es un trabajo que se ha llevado haciendo, especialmente con todos los militares israelíes que vinieron a la Patagonia, y que los mismos, como bien decís vos, los chilenos también estaban alertando. Había un vicepresidente que planteó el tema, se cayó, después lo callaron, no hubo más, y acá nunca se tocó el tema. Pero sí, están y dan vuelta y pululan y hacen cartografías y hacen estudios, y evidentemente ya lo deben tener recontraestudiado, más allá de después de dedicarse a la joda. Pero más allá de todo eso, tuvimos la visita, esta visita tiene que haber encerrado algo, por eso tiene un mapa adelante. La aerolínea esta nueva que va a funcionar entre Tel Aviv o Jerusalén y Buenos Aires, ¿no es cierto? La posibilidad de abrir, ya se firmó el decreto, ¿no?, de reconocimiento de las pensiones y jubilaciones a israelíes que vengan acá, y también la posibilidad de una evacuación de 200.000 israelíes que probablemente se les asignen en la Patagonia, no al cohete, están en el sur, ¿no es cierto? Por algo están haciendo relevamiento de todo, ¿no? Quiere decir que algo está pensando. Por eso también el atrincheramiento de estas provincias, ¿no?, patagónicas, que nombraba un presidente, y que, ¿no?, es un poquito, corremos un gran peligro, sin Fuerzas Armadas, ¿cuál es tu evaluación en eso? Mirá, nosotros estamos caminando por el alambre, pero aparte de caminar por el alambre, hay otras cosas que hay que resaltar. Es decir, el presidente de la Nación Argentina, que en este caso es una apátrida que no respeta a la Nación Argentina en ninguna cosa que hace, el presidente de la Nación Argentina no tiene poder por sí mismo para hacer las cosas que está firmando Milei. Es decir, reconozco que, bueno, que hay muchas provincias que han firmado acuerdos del agua con Mecorod y otras empresas israelíes, y con la línea aérea también se ha firmado un acuerdo, pero tenemos también acuerdos para otras líneas aéreas, no sería. Yo preferiría que el presidente de la Nación trabaje para los intereses argentinos. Es decir, él pone a la Argentina al servicio de otro país. Está poniéndonos en una posición servil, en un lugar que no nos corresponde a nosotros y que no es interés, en absoluto es interés argentino. Entonces, el problema que ahí hay es eso. Ahora, si hay riesgo, sí, claro que hay riesgo, porque el riesgo está, yo diría, más que nada en la mente de los propios argentinos que no ven el interés que tenemos sobre esa zona, que no vamos a poblar esa zona, que no tenemos planes de desarrollo para la Patagonia. Muchas cosas son culpa nuestra en ese sentido, porque no se atreverían si estuviese eso totalmente desarrollado y totalmente cubierto con nuestra propia gente. Esto que ni tenemos Fuerzas Armadas, como vos bien decís, ni tenemos tampoco una armada que se respete. Es decir, tampoco quiere decir que es muy fácil venir a invadir la Argentina desde ahí, desde donde está la evacuación, la tendrían que hacer las grandes potencias, no la podría hacer ni siquiera Israel solo. Israel solo no tiene ni suficiente barco para eso. Es decir, y la mitad se los hundirían en el camino. Ese no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que somos un país indefenso, con un presidente que no es nuestro, que no respeta nuestros intereses nacionales, que fue elegido para hacer otra cosa, no para hacer lo que está haciendo, no para ponerse a defender a otro Estado que no sea el argentino, porque es el único deber que tiene. Es decir, y que además está cometiendo una grave falta de abuso de poder, que es inconstitucional, porque el Congreso le tiene que dar permiso para hacer estas cosas que él está haciendo, y él está salteándose eso, firmando cosas por su cuenta. De ese punto de vista debería ya estar el juicio político. Es decir, yo creo que más cabría hacerle un juicio político por insanía, por otras razones, que por esto. Pero esto ya se está pasando un poco al nivel de la traición a los intereses nacionales. Si ya está pisando la traición y querer ponerle una bandera en un cuartel, aunque los militares no se lo hayan permitido, porque juraron lealtad a otra bandera, no a esa que querían subir, bueno, todo esto que ha ocurrido demuestra que la voluntad de esa persona
está totalmente apartada de la voluntad de los argentinos, que en definitiva somos los dueños del país. Él no es el dueño del país porque ganó una elección bastante manejada, con muchísimo ausentismo, donde el ausentismo fue el principal protagonista, porque lo único donde no se ve el resultado del ausentismo es en ese balotaje al final, porque acordémonos que la primera elección la perdió. Sí. Es decir, y fue a balotaje por esa razón. Y después se armó el anti, entonces bueno, en esa locura psicótica en que han metido a la sociedad argentina, a fuerza de llevar a uno contra el otro por una grieta artificial, bueno, eso que se creó así era para poner este gobierno. Bueno, este gobierno no es un gobierno hecho por los argentinos, ni planificado por los argentinos, ni dirigido por los argentinos, ni para los argentinos. Es decir, creo que tenemos que tener conciencia de eso y ir y movernos lo más que podamos en esclarecer este punto para que la gente se mueva y tome conciencia de que si pasa eso, mejor miren lo que está pasando en Gaza. No van a hacer cosa que la Argentina sea la próxima Gaza. Carlos, así como estamos. Vos estás hablando, bueno, de este gobierno de locos. Estamos viendo también a Netanyahu, lo estamos viendo a Trump, estamos viendo a algunos europeos, pero estamos viendo corrupción, ¿no? Estamos viendo de todo, de la izquierda y de la derecha, ¿no? La supuesta izquierda y derecha. Y vemos una gran locura donde reivindican una libertad, pero no existe esa libertad, porque no te permite debatir, no te permite discutir. Es más, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, levantás una bandera de qué sé yo, de los palestinos y te muelen a palos, ¿no? Te sacan, te arrestan. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Te arrestan, te muelen a palos, y si sos inmigrante, peor. Si sos hispano, bueno, agarrate. O sea, se reivindica una libertad hablando de una derecha libertaria y toda la pirola, cuando en realidad son tiránicos, déspotas, ¿no es cierto? Y bueno, y todo eso que dicen levantar como bandera va en contra de todo. ¿Es el liberalismo así como es el comunismo también, sin la libertad a la cual ellos alegan reivindicar? No, el tema de la libertad les importa tres pitos. Es decir, es un sistema autoritario. No hay, porque si yo a vos te digo que la única libertad que tenés es la de morirte de hambre, bueno, fenómeno, sos libre. Es fácil. Sos libre, podés morirte de hambre, pero si yo te pongo en un sistema plutocrático y digo, bueno, a partir de ahora todos son iguales, cuando sabemos que todos son distintos y que el plutócrata es un tipo ultrapoderoso, o el cleptócrata, como tenemos nosotros, son gente poderosa, entonces los demás no tienen nada y se encuentran con que es una hormiga frente a un elefante. Es decir, es imposible que eso sea compatible con un criterio de libertad, es un autoritarismo. Y además es autoritario el régimen económico. El régimen es totalmente autoritario, es mucho más autoritario. Es decir, cuando Milei hacía campaña y decía que los impuestos son una imposición, son una cosa a la fuerza, para sacarle plata a la gente, para dárselo a una casta, y qué sé yo, todo eso, bueno, ahora esto lo tenés por 1000, ¿no? Con una diferencia. En ese momento, la gente que protestaba y podía protestar. Los jubilados podían protestar todo lo que quisieran, no lo iban a moler a palo en la Plaza de Mayo o en el frente al Congreso. Es decir, hoy estos regímenes, todos los que están en combinación con esto, son todos autoritarios. Ninguno es realmente un sistema de libertad. Pues si fuera un sistema de libertad, esta clase política no duraría 5 minutos. Tendríamos una ley electoral que permitiría que se crearan nuevos partidos, que se candidatearan independientemente las personas, que se pudieran hacer otro tipo de organizaciones. No tiene libertad ni siquiera el trabajador. Fíjate, quieren hasta sacar el derecho de huelga, ni la libertad de hacer huelga, ¿no? Sí, son autoritarismos. Los han presentado como libertarios o como liberales o como lo que sea, para disfrazarlos de otra cosa que no son. Esto no tiene ninguna diferencia con un régimen estalinista o con un régimen absolutista. Es decir, son la misma cosa. Es decir, y son autoritarios y no admiten la crítica, ni siquiera de sus propios pares. Porque uno de los problemas que tiene
que ha tenido Milei mayormente ha sido con la gente liberal de su propia cuna, o de su propia cuna ideológica. Cualquiera que le señaló algo terminó siendo despóticamente sacado del medio, terminó siendo agredido, le terminó mandando el ejército de trolls para que los insultara, los difamara, o sea, a la propia gente que realmente son liberales. Ahora, nosotros que no somos liberales, que somos disidentes totales de esas ideas y que queremos un Estado en equilibrio, donde cada uno reciba con justicia lo que le corresponde, entonces, bueno, nosotros ya ni nos consideran a nosotros. Estamos en una posición totalmente, somos un sistema aparte, que es lo que nosotros queremos hacer en el fondo. Es decir, nosotros no queremos este sistema para la Argentina. Estamos pensando en un sistema diferente todo el tiempo. Y porque supimos hacer un sistema diferente y logramos hacer una Argentina con grado de justicia social y de progreso económico y donde la gente podía educarse, podía tener salud, podía alimentarse, es decir, se trabaja con el concepto distinto de qué es un país. Es decir, este llamado liberalismo, el ciudadano es cero, es el poder económico centralizado, y si es extranjero, nacional, le da lo mismo. O sea, por eso tenemos a nuestra propia, llamémosle burguesía, comprometida con este mismo modelo, que no se da cuenta cuánto de esto le va a quedar en el momento que aparezcan otros más fuertes, porque como es una ley de superioridad, es un supremacismo que también es económico. Entonces, tarde o temprano también le van a quitar las cosas. La gente del campo sigue creyendo que le van a sacar las retenciones. Más ingenuos no pueden ser. No es así. Le van a sacar los campos, no las retenciones. Esto no viene. O la gente que le dio el agua a manejar en las provincias a una empresa como Mecorot, cuando llegue el momento y se queden sin agua, o las aguas vayan para donde está el negocio de las mineras, para sacarnos el oro o ese tipo de cosas, y tengan los ríos contaminados con cianuro, después ahí los quiero ver a esos gobernadores, como el de Mendoza y otros. Son gente que no tiene noción de lo que está haciendo. Es decir, y no tiene noción no tiene visión nacional. Tiene una visión totalmente mercantil, totalmente sometida a los intereses internacionales, y que cree que con eso va a traer algo de progreso. Lo mismo pasó con el gas, pasó con estas cosas. Bueno, ahora estamos con el problema de que se pueden elevar mucho los precios del petróleo y del gas, que nosotros seguiremos importando, porque con la suspensión de las obras públicas tampoco se terminó el gasoducto que venía de Vaca Muerta. Así que nos quedamos en la nada. Pero ese concepto de que son liberales es un concepto trucho. Es lo mismo que las falacias libertarias, ¿no? La lista de falacias libertarias, la primera es la libertad. La primera falacia es que creen en la libertad. No creen en la libertad, en absoluto. Creen en la libertad cuando están fuera del poder. Cuando están adentro del poder son autoritarios, absolutamente autoritarios. Lo han demostrado, lo están demostrando. Bajaron el presupuesto de todas las cosas, menos la de la CIDE. La de la CIDE, que es para espiar a los ciudadanos y a los políticos opositores y a nosotros y a todos los demás, subió de $30 millones a 130. No, aparte de fondos reservados, que también todos los fondos reservados son habidos y por haber. Billones de pesos. Fondos reservados que no tienen que demostrar en qué lo gastan. Carlos, vamos a seguir este tema. La verdad que amerita, especialmente de los riesgos que podemos correr. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y gracias por acompañarme en este programa. Gracias a vos, Juan Manuel, es un gusto como siempre estar en este canal. Bueno, invitamos a todos, por supuesto, proyectoargentino@yahoo.com, ingresen, comenten o este programa. Gracias, Carlos, hasta pronto. Gracias. A todos ustedes, bueno, evidentemente una cosa importante, ¿no? Más allá de lo que está ocurriendo, que nos solidarizamos, obviamente, con Irán, nos solidarizamos con el pueblo palestino, nos solidarizamos, ¿no es cierto?, con los pueblos que están siendo castigados por esta llamémoslo, tiranía, ¿no es cierto?, de la zona que tiene Israel sobre el resto de los pueblos, ¿no? Y tenemos, obviamente, un pro-israelí o israelí, un judío que dice que viene a liberar al pueblo judío desde acá. Quiere decir que acá se va a armar algo que los judíos van a tener para estar libres, porque se supone que allá no van a poder ser libres. Por eso hablo de la posibilidad de esta inmigración masiva, ¿no es cierto?, de ciudadanos israelíes que vengan a ocupar la Patagonia o ocupar otros lugares, ¿no? La Patagonia está vacía, se aprovecharán ahí.
No será el calor del Medio Oriente, pero están acostumbrados a las temperaturas y saben cómo sortearlas. La realidad es esa, que tenemos un presidente que no defiende los intereses argentinos. Está totalmente vendido, aparte que no gobierna él, gobierna un entorno. Él se ocupa de los números, ¿no? De algunos números, porque no le importa otros números, ¿no? Ni la parte social, ni cultural, ni nada. Lo único que le importa es ver si cierra y cuánto puede apretar a todo el resto para poder llegar a fin de mes y mostrar que bajó un dígito y entonces ahora son 2%, 1%, 7,1%, cuando está cagándose de hambre un montón de gente, ¿no? Pero no le importa. La cuestión social obviamente no les importa, la cuestión económica es la única que resalta. También el pedido de que se izara la bandera de Israel, ¿no es cierto?, en delegaciones militares. Una cosa absurda. ¿Qué carajo tiene que estar la bandera de Israel en cuestiones o destacamentos públicos? Él hablaba en una época, por supuesto que podemos agarrar tantas cosas y tanto de este demente de Milei hablando, que él decía, la bandera, él no quería la bandera porque las banderas construyen un muro, es como un muro. Es un muro, pero sí levanta la bandera de Israel. Ese no es muro, ¿no? Y el muro que están haciendo allá. O sea, lo aberrante de este personaje es todos los peligros que la Argentina va a poder enfrentar. Desarmada, desarticulada, falta de la inversión, falta de la construcción de lo que hace a la obra pública, ¿no es cierto? Encima, no hay un desarrollo en algo que se meta en el desarrollo, sino simplemente bajar el numerito, a costo de no importa qué. No importa la vida de los viejos, la vida de los jóvenes, si estudian, si los chicos tienen atención médica, si los hospitales, no les importa nada, porque lo que tiene que bajar es el numerito ese. Ese numerito tiene que estar abajo para que una oligarquía, una clase media, alta, una oligarquía, esté contenta, ¿no es cierto?, de que ese número se mantiene. Pero todos los que tienen acceso a la importación, a los negocios, a las inversiones en los fondos de pensión, en la timba financiera, todos israelitas. Y los no israelitas también, que están metidos en eso. Pero bueno, ahí está. Lo tenemos otro Rossi. Rossi es una especie de Felipe Cavallo, ¿no es cierto? Domingo Felipe Cavallo, una especie de esos tipos que entregan todo, con Dromi, ¿no?, que hicieron la reforma del Estado y vendieron todo. Bueno, este Rossi es parecido, trabaja en contra de. Los argentinos tenemos ese drama, ¿no? Tuvimos un Francisco, un Papa, tenemos una reina, ¿no es cierto?, en Holanda, tenemos este Rossi en Naciones, ¿no es cierto?, en el tema nuclear. Hay algunos que realmente, algunos decían, bueno, son poderes blandos, pero nos desprestigian. La verdad no hacen bien, no hacen el bien para una unidad. Son funcionales a esa sinarquía, son funcionales a la masonería, son funcionales, ¿no es cierto?, a los intereses económicos mundiales, al poder internacional del dinero. Entonces lo único que les importa es eso. No les importa si la gente vive, come, no les importa. El kirchnerismo en una época no les importaba, ¿no? A estos les importa menos todavía. Entonces, estamos enfrentando algo que la Argentina va a tener en un futuro muy cercano, porque estas son vendetas mundiales que algún día se pagan, ¿no? Y se pagan con la muerte. Tanto Trump hablaba de que había que matar a este y hay que matar al otro y matar a no sé cuánto, y lo mismo los Netanyahu matando a todo lo que se... Matan gente común, matan niños, mujeres. ¿Qué carajo le puede importar matar a científicos o iraníes? O argentinos, o chilenos, o quien pirola sea. Entonces estamos pendiendo de un hilo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir cuentas, porque es la responsabilidad de nuestros gobernantes, que nos ponen en un brete que no tenemos por qué estar. Y que tenemos que desarrollarnos porque es nuestra posibilidad de futuro y responde a los intereses nacionales, los intereses de la Argentina. Y lo que tenemos es un cipayo gobernando con un séquito de sátrapas que lo único que buscan es su interés personal, no el interés nacional. Estemos más atentos, Dios quiere que esto cambie, que haya paz, la paz bien armada, no una paz así simple
o que no simbolice ni muestre el coraje del mundo, el coraje de los argentinos, o el coraje de los iraníes, o el coraje, ¿no? Ahí es donde no hay nada más traicionero que tirar una bomba y mirar para otro lado. En fin, hay que rezar mucho. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.